prendiendo la cámara Gilberto, bienvenido. Va a exponer Gilberto, luego de él expone Jorge Ramos y después hacemos el debate, ¿te parece? Los tres. Entonces, aparte de, muchas gracias justamente por agradecer la invitación. Yo tengo que agradecer el espacio a todos los colegas y amigos que integramos este equipo de trabajo. En este caso me toca coordinar este panel, pero está el profesor Omar Geijo, que también está dando lugar a los que estamos, digamos, emergiendo y haciendo estas experiencias. Felicito también a los que exponen por primera vez, como Débora Coronel, que es estudiante, Pablo Uría, que es recientemente egresado, son sus dos primeras participaciones. Y paso a dar la bienvenida a Gilberto, que también es un gusto que participe. Creo que terminó saliendo muy enriquecido el panel de las distintas voces. Muchos de ustedes son leídos en las materias que me toca enseñar, así que te agradezco mucho, Gilberto. Me gustaría que puedas comenzar, así después, como le decía a Murilo, habla Jorge Ramos y hacemos un debate. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, después de todas estas presentaciones es un poco complicado hacer algo original porque, bueno, todos han hecho un trabajo fenomenal, por supuesto Ignacio, pero también Gabriel Merino, Paulo, etcétera. Y bueno, yo voy a hacer algo más de contexto, voy a tratar de poner en contexto la cuestión de la relación de China, los cambios hegemónicos que se están dando en el sistema mundo y cómo afectan a China y al Medio Oriente. No es el tema que suelo presentar, qué bueno que lo hago porque si no, pues se habría empalmado demasiado con lo de otras personas probablemente, pero bueno, me parece importante establecer el contexto y me parece que tiene una serie de implicaciones muy relevantes para todo lo que se ha estado planteando en este congreso. Bueno, el Medio Oriente es una región clave para la reproducción del capital, tanto por su ubicación como por sus recursos energéticos. Y lo ha sido así no de hace 10 años ni 20, sino que lo ha sido así por lo menos desde el siglo XIX, lo entendieron claramente los británicos, por eso excavaron el canal de Suez. Bueno, no fueron solo ellos, ¿verdad? Pero ellos fueron los que más le sacaron provecho. Y después en el siglo XX, nuevamente, o digamos, siguió teniendo esa relevancia, ya no solo por la ubicación, sino también por los recursos energéticos, como sabemos todos pertinentemente. El ascenso de la hegemonía estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial no le restó importancia al Medio Oriente, sino al contrario. Esto ha llevado a que la configuración, la forma del capitalismo en la región sea una forma muy particular, que se trata de un capitalismo rentista. No solo por el petróleo, que es en lo que solemos pensar cuando hablamos de renta en el Medio Oriente. Por supuesto que la renta petrolera es fundamental. Lo que explicaba el colega que me precedió lo deja muy claro, la importancia de esa renta. Pero también hay una renta geográfica y estratégica que tiene que ver con esa historia de la ubicación del Medio Oriente en una serie de procesos económicos que van más allá de la misma región. Digamos, ¿a qué nos referimos con renta? Bueno, es ese ingreso que obtienen los capitales, pero sí, los capitales obtienen un ingreso
que va mucho más allá de la inversión requerida o de la inversión en capitales o la inversión en trabajo vivo, es decir, en fuerza de trabajo, en mano de obra, para obtener esos ingresos. El petróleo es un caso muy claro en el que se obtienen ganancias sumamente elevadas, pero bueno, la geografía también les permite, por ejemplo, a Egipto obtener grandes ganancias simplemente por su ubicación, la ubicación del canal de Suez. Eh, para Egipto también la relación con Estados Unidos, el cambio de lealtades de la Unión Soviética a Estados Unidos a inicios de la década de los 70 le granjeó una renta estratégica. A Israel, por supuesto, ya sabemos que goza de una renta estratégica, de un ingreso de 3.500 millones de dólares anuales, simplemente por su alianza con Estados Unidos. Y la otra fuente de renta sumamente importante que afecta al Medio Oriente es la renta capitalista, es decir, la renta proveniente de las inversiones. ¿Qué hacen los grandes capitalistas de la región con los recursos que obtienen de la renta petrolera y geográfica? Sí, en ocasiones invierten, por supuesto, invierten en la economía material, en industria, en comercio, pero una gran parte de las inversiones se van a mercados financieros, los cuales también les permiten obtener rentas que no tienen gran cosa que ver con el ingreso de la población, con el acceso al trabajo, etcétera, y con su bienestar. Y esto ocasiona una serie de inestabilidades en la región. Estas inestabilidades se conectan con otras inestabilidades históricas. La carga geohistórica que tiene esta región por esta ubicación, por estos recursos, pues ha llevado a opresión imperialista, a la creación de estados autoritarios tras las independencias, estados autoritarios que mantienen ese autoritarismo en relación particularmente con la renta y con los capitales rentistas. Hay una... y bueno, dentro de esa inestabilidad ha surgido, por supuesto, movimientos nacionalistas, movimientos de izquierda, pero como ya se decía en otras intervenciones, el Islam como alternativa, ¿verdad? Como una alternativa política. Y, y además hay opresiones dentro de este contexto, tanto religiosas como étnicas, eh, que también abonan a la inestabilidad. Y bueno, también esto tiene que ver mucho con toda esta historia está entrelazada y no podemos despegarla. Ahora, lo que a mí me parece importante subrayar en esta presentación es cómo el ciclo hegemónico estadounidense parece haber entrado en una crisis definitiva desde los años 70, que se ha ido viendo cómo ha ido disminuyendo las tasas de ganancia promedio desde los años 70 hasta la actualidad. A pesar de que ha habido algunos auges económicos, hay auges, hay crisis, pero la tendencia ha sido una tendencia al decrecimiento. Arrighi, que citaba Merino anteriormente, Arrighi hablaba de tres posibilidades. Una, de que Estados Unidos en este contexto trate de mantener su predominancia, cueste lo que cueste, y buscando cómo lograrlo. Otra es que aparezca un nuevo liderazgo hegemónico en el capitalismo mundial, que cada vez más evidentemente lo ofrecería China.
Y la tercera opción es la del caos sistémico. Por ahora, aparentemente es este caos sistémico el que ha estado predominando, ¿no? Es lo que se manifiesta en muchas ocasiones como la multipolaridad o este sistema que no termina de afianzarse, de amarrarse, en el que vemos cambios de lealtades de un lado a otro, a pesar de que sigan existiendo ámbitos más o menos relativamente estables, pero la propia naturaleza de este periodo de reacomodos hegemónicos hace que estas alianzas sean variables. Bueno, las tendencias en curso, probablemente esto más bien tiene que ver con las conclusiones y lo dejo para entonces, perdón. Actualmente China está buscando producir espacios de capital en el mundo y en Eurasia, como también como se señalaba con mucha claridad en la intervención de Merino. Los desafíos que tiene China actualmente para poderse convertir en una potencia hegemónica que le pueda disputar la hegemonía dentro del capitalismo mundial a Estados Unidos son, bueno, la trampa del ingreso medio, es decir, que China, si se divide la cantidad de ingreso que obtiene del Producto Interno Bruto de China entre su población, ambos muy grandes, pues se tiene un ingreso anual, un Producto Interno Bruto per cápita anual de alrededor de $10,000, lo cual lo ubica no entre los países de ingreso alto per cápita, sino entre los países de ingreso medio per cápita. Para poder pasar de esto a un nivel superior en el cual el Producto Interno Bruto per cápita sea elevado, necesita una serie de transformaciones la economía china y su posición a nivel internacional. China también considera un gran desafío la injusticia del sistema financiero internacional, que está dominado por el dólar y por las instituciones financieras internacionales, que están dominadas por el dólar y por Estados Unidos concretamente. Y tercero, la crisis misma, la crisis económica misma en el capitalismo mundial, el descenso tendencial de la tasa de ganancia y su efecto sobre el desarrollo chino. Para enfrentar esto, China ha recurrido a mejorar su posición como una potencia innovadora, invirtiendo en investigación y desarrollo, y también está intentando internacionalizar su divisa, convertirla en una divisa mundial, cosa que está lejos de lograr, pero el proceso está más en pausa que cancelado. Y finalmente la iniciativa de la Franja y la Ruta, que lanzó en 2013 para constituir un ámbito en el cual pueda desarrollarse sin las presiones, más bien rebasando los obstáculos que le impone la hegemonía capitalista estadounidense y el caos sistémico. China además requiere de recursos energéticos y requiere muy particularmente, y esto es algo que no debemos dejar de lado, de estabilidad. Estabilidad en su ámbito de acción económica y dentro de sus fronteras. Actualmente tiene problemas particularmente con la minoría uigur de la región autónoma uigur de Xinjiang, que se encuentra en el noreste del país.
No sé si se ve creo que no se ve mi presentación o si se Sí, ve. sí Ah, se ve el mapa ahora de la iniciativa de la franja. perfecto, muchas gracias. Aquí en este mapa estamos viendo una serie, bueno, la ruta de la seda antigua, que no era una sola ruta, ¿no? Cuando se dice la ruta de la seda, nos imaginamos una sola ruta. En realidad era una serie de rutas terrestres y marítimas. Aquí se ve cómo también se suele decir que la ruta de la seda ligaba a China con Europa o a Oriente con Europa, y pareciera que el Medio Oriente fuera solamente una zona de paso dentro de esa ruta de la seda. No es así. En realidad la ruta de la seda era todo un corredor comercial enorme en Eurasia, que incluía Europa, pero la incluía más como una provincia periférica de ese mundo súper rico en producción y en comercio. No estoy diciendo que fuera un sistema capitalista, por supuesto que no lo era, pero dentro de esos territorios había sectores capitalísticos que intercambiaban entre sí y se enriquecían enormemente y aprovechaban la protección de poderes como los que había en China, como los que había en lo que ahora conocemos como Medio Oriente, o en el imperio de los mongoles, etcétera. Bueno, a partir de esta ruta, China, o a partir de esa historia de éxito económico y de relaciones entre los pueblos, China está desarrollando un proyecto, el proyecto de la Franja y la Ruta, o la iniciativa de la Franja y la Ruta, que incluye varios corredores económicos que describía Merino, pero que aquí pueden ver, apreciar en el mapa. Es muy importante porque para Rusia no solamente es una cuestión geopolítica función de la idea de Mackinder, aquella que se mencionaba con anterioridad. Es también una cuestión de establecer eh, un, de, una praxis espacial, establecer producir espacios del capital que le permitan desarrollar eh, esa hegemonía dentro del sistema mundo capitalista. Entonces, para ellos, claro, las rutas, los corredores terrestres son sumamente importantes, pero también las rutas marítimas. Y aquí se puede ver con bastante claridad, perdón. En este mapa se puede apreciar, perdón, con bastante claridad no solamente la importancia del proyecto en sí, globalmente, que sí es impresionante, sobre todo cuando oímos hablar de que se están invirtiendo al menos, o la idea es invertir 1.000 millones, no 1.000 millones, $1 billón en este proyecto, que es un proyecto de obras de infraestructura terrestre, marítima, puertos, trenes, aeropuertos, etcétera, pero también minas, etcétera. Pero la ubicación, el papel que tiene el Medio Oriente, y si lo pensamos en términos más amplios, bueno, el Medio Oriente, Afganistán y Pakistán también, ¿verdad? Y la importancia de de la inclusión de estas zonas tiene que ver con la importancia tradicional geográfica, pero también con la importancia tradicional en términos de recursos energéticos, pero también en términos de su importancia
político-cultural, de la importancia política-cultural del Islam. Para los chinos, yo entiendo, esto me hace pensar que para los chinos ubican que es muy importante darle estabilidad a los países islámicos y a la región islámica de China para obtener esa estabilidad que necesitan para que sea exitoso su proyecto hegemónico. Y digo, es un proyecto de hegemonía que no está por realizarse en los próximos 2 ni 5 años, ¿verdad? Es un proyecto hegemónico que ellos calculan que para 2035 podría realizarse. Sin embargo, para lograrlo, pues tienen necesidad de irlo desarrollando y necesidad de esa estabilidad que ellos piensan que les puede dar un desarrollo económico compartido. Para ellos, la hegemonía no va a estar basada en una ideología liberal, ni autoritaria, ni de ningún tipo. Ellos entienden la hegemonía con base en el desarrollo económico, lo plantean como un proyecto de ganar-ganar, obviamente como en toda hegemonía, aunque ellos no lo plantean como una hegemonía, pero sí lo sería, pues hay quienes ganan más que otros, pero la idea es basarla sobre las ventajas, el desarrollo de ventajas relativas. Es lo que aquí pongo como quitarle el filo rebelde al Islam, ¿no? Tratar de desarrollar la economía real, no solamente la rentista, desarrollar la economía real de manera que las poblaciones estén menos propensas a realizar actos terroristas o incluso revolucionarios. Bueno, las reflexiones finales, porque creo que se me está acabando el tiempo. Yo creo, me Estás parece bien con el que tiempo. ¿Perdón? Estás bien con el tiempo, Gilberto. Gracias. Creí que eran 20 minutos. Bueno, igual no me... Ya pronto voy a concluir y en la discusión podremos abundar en temas, otros temas relevantes, ¿no? O estos mismos. Ahí me parece que hay la interacción geopolítica tradicional, me parece que la geopolítica tradicional hay que entrelazarla cada vez más con el análisis de las evoluciones hegemónicas para poderlas entender de una manera más profunda. Eh, me parece en este mismo sentido que nos encontramos ante una situación de caos sistémico que a pesar de que China está haciendo todo por lograr una hegemonía que permita una cierta estabilidad dentro del sistema, no está garantizado que lo vaya a lograr, no está garantizado por varias razones, entre ellas que Estados Unidos busca mantener su propia hegemonía y eso es normal que suceda, eso ha sucedido en todos los momentos de transición hegemónica en la historia del capitalismo y no hay razón para que esto no suceda. No obstante, para Estados Unidos por ahora se ha mostrado relativamente incapaz de mantener una estrategia estable, de encontrar una estrategia estable que le permita llegar a eso. Lo vemos muy claramente en las últimas 4 administraciones. La política de Bush fue una política imperial, tratando de crear no un sistema mundo, sino un imperio mundo. Era bastante clara su intención en 2001 a 2006. La invasión de Irak estaba muy ligada a ese proyecto. Fracasó porque fue derrotado Estados Unidos en Irak por todo tipo de guerrillas, desde nacionalistas hasta islamistas, tanto chiíes como suníes.
su paso de ahí a la administración Obama, de la administración Obama a la administración Trump, y ahora vemos llegar una nueva administración, la de Biden, que aunque todavía no sabemos exactamente qué políticas va a aplicar, qué tanto de las políticas de Trump va a mantener y qué tanto va a desechar, es una incógnita. Sin embargo, esto parece estar dando vaivenes continuos que le dificultan a Estados Unidos mantener su hegemonía o mantener su proyecto hegemónico de una manera clara. Y bueno, en otro elemento súper importante que va a intervenir en esto es la cuestión del cambio climático y de la crisis ambiental, que no parece ser ninguna broma, ni ningún discurso de jóvenes radicales con problemas psicológicos, como decía Trump, sino que es un problema mucho más profundo que puede afectar los proyectos del capital y no solo del capital, sino de la humanidad en general. Me parece que China busca crecer en su propuesta hegemónica en alianza con otros actores, como también ya se mencionaba. Me parece que es muy claro esa alianza y ese reparto incluso del trabajo en muchas ocasiones en el Medio Oriente, con Rusia, pero también con otros actores. Me parece que el Medio Oriente, por su lado, sigue desgarrado entre las alternativas. Sí le entran, por ejemplo, Arabia Saudí comprando armas rusas, o en su relación con China, que no es desdeñable. Emiratos Árabes es parte integral de la ruta, de la iniciativa de la ruta y de la franja. También lo es Egipto. Sin embargo, las lealtades es muy difícil para ellos definirlas. Tomaron su distancia para realiarse con Trump ahora, pero ahora eso está en crisis por la derrota que parece que se va a mantener de Trump en las elecciones estadounidenses. En fin, por ahora pues es todo, y espero que en la discusión podamos volver. Gracias. Por supuesto, gracias a vos, Gilberto, y a Murilo, ahora para dar finalización a la parte de exposición de este panel. Vamos a presentar e incorporar a Jorge Ramos, que está muy tarde levantado. Gracias, Jorge, por aguantar, acaba de dar clases. Y él co-coordina conmigo el Grupo Especial Palestina América Latina de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que también ayudó y colaboró tanto a difundir como a auspiciar este evento que creo que está alcanzando un buen nivel de claridad y cumple con la premisa de discutir y debatir cómo está el mundo actualmente. Incluso nos llegan comentarios, bueno, Wadi Calvo, que participó, nos decía esto tendría que estar en la TV pública, y hay otras devoluciones muy, muy grandes. Gracias, Jorge, por esperar y por quedarte hasta esta hora. Jorge va a presentar en su exposición Palestina e Israel, nuevas y renovadas coordenadas geográficas, políticas y decoloniales. Acaba de publicar varios libros al respecto de la cuestión palestina, así que es un gusto que estés virtualmente en la Universidad de Luján. Gracias, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un enorme placer compartir este congreso con ustedes. Muchísimas gracias especialmente a Martín Martinelli, a mi compañero y coordinador también del Grupo Especial de CLACSO Palestina América Latina. Y muchas gracias, por supuesto, a toda la gente que está al otro lado,
algunas personas, creo que incluso aquí a este lado del Atlántico, me han dicho que se iban a hacer termos de café para poder aguantar, pero bueno, es un placer enorme. Y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, yo como tengo poco tiempo, ha sido un placer también escuchar al resto de ponentes y hemos trabajado en un título de esta ponencia y estamos en un congreso de geografía regional, geografía política. Pues yo quiero trazar mi ponencia a través de 4 ejes, 4 coordenadas, que podríamos decir precisamente, y todas ellas atravesadas por una preocupación especial que tengo yo hacia los conceptos, hacia las categorías, hacia la terminología que utilizamos a la hora de acercarnos, de tratar de analizar la cuestión de Palestina e Israel. Bien, la primera coordenada, cuestiones básicas de la situación geohistórica que creo que siempre es necesario recordar, ¿no? No estamos ante una cuestión o un conflicto de milenario de hace 2000 años, sino que estamos ante un fenómeno exclusivamente contemporáneo. No se trata tampoco, al contrario de lo que se ha explicado en numerosas ocasiones y en numerosos ámbitos, que lo de Israel-Palestina, Palestina-Israel es un conflicto entre dos pueblos o entre dos movimientos nacionalistas que luchan por el mismo territorio y que parece interminable y en muchos sentidos incomprensible, y en muchos casos además con discursos que marcan claramente que parece que el inicio de esta cuestión fue en 1967 o se le da una importancia extrema a 1967, cuando yo considero que la guerra de junio de los 6 días y todo lo que conllevó es una etapa más, como ahora desgranaré, una fase más muy importante, con nuevos fenómenos, con nuevas realidades, pero en el fondo es una fase, una nueva etapa, un nuevo estadio del proceso histórico activo en la actualidad de colonialismo de asentamiento sionista, que busca el máximo de territorio posible con el mínimo de población palestina. O dicho de otra manera, el intento del movimiento colonial sionista desde finales del siglo XIX de buscar un Estado exclusiva o mayoritariamente judío en el mayor territorio posible de Palestina, máximo de territorio, mínimo de población nativa indígena palestina, es el eje de esta cuestión y su elemento fundamental. No estamos tampoco, aunque estemos hablando de Palestina, Tierra Santa, no estamos hablando de una cuestión que es religiosa. Por supuesto tiene un gran contenido religioso, distintos actores utilizan la religión como elemento legitimador para separar, para marcar la autoridad política y nacional, pero como digo es un conflicto, si lo llamamos conflicto, yo prefiero no llamarlo conflicto, porque conflicto muchas veces da a pensar que las dos partes ejercen roles similares o aplican la violencia de manera similar, y la verdad es que el concepto conflicto considero que no es riguroso aplicarlo desde el paradigma, el modelo que estoy defendiendo del colonialismo de asentamiento, ¿no? Este modelo de colonialismo de asentamiento nos permite comparar la cuestión de Palestina, trazar una perspectiva comparada con otros fenómenos históricos de colonialismo de asentamiento, como se han estudiado mucho en Australia y Nueva Zelanda, en el territorio actual de Estados Unidos o Canadá, en Sudáfrica, etcétera, etcétera, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos al abordar la hora de Palestina e Israel es que muchas veces está atravesado por elementos de unicidad, como si fuese algo único, y esto puede conllevar problemas, ¿no? Puede conllevar problemas. Como digo, el colonialismo de asentamiento tiene elementos que comparte con el colonialismo clásico, colonialismo de metrópoli, el control territorial, saqueo de recursos, monopolios, explotación de cuerpos y territorios, etcétera, etcétera, que todos y todas conocemos, pero además añade algo nuevo, ¿no? Y es que el colonialismo de asentamiento mayoritariamente viene motivado porque un grupo de colonos salen de Europa por persecuciones religiosas, por problemas sociales, y quieren crear una patria propia, en el lugar a colonizar.
Entonces predomina la lógica de la sustitución de la población nativa, no solo su control o su explotación, sino también su sustitución para ser desplazada por la población colona. Y esto es lo que ocurrió en Palestina e Israel con el movimiento sionista a partir de finales del siglo XIX y que se ha ido tomando forma, sobre todo en el fenómeno del apartheid o la segregación. Ya incluso antes de que se estableciese el Estado de Israel había fenómenos que podíamos considerar de apartheid, es decir, de segregar a la población, fuese judía o no judía, a través del Fondo Nacional Judío, a través de las propias colonias que creaba el movimiento sionista, a través del Histadrut, el gran sindicato social sionista. Se establecían mecanismos que, si bien no estaban formalizados por un Estado claramente en manos del movimiento sionista, porque estamos hablando sobre todo del final del sultanato otomano y el mandato británico de Palestina, ya eran mecanismos de segregación que después se llevaron claramente a la práctica con la creación del Estado de Israel. Y el otro gran fenómeno es la limpieza étnica. Es decir, cómo conseguir que un territorio que cuando llegó el movimiento colonial sionista a Palestina tenía aproximadamente un 97% de población que no era judía, que era cristiana y musulmana sobre todo, cómo conseguir que ese territorio con solo aproximadamente un 3% de población judía se convirtiese en un territorio exclusiva o mayoritariamente judío. Esta es la cuestión clave y el colonialismo de asentamiento ha sido la respuesta del movimiento sionista, que, como digo, ha tomado dos formas, especialmente el apartheid y la limpieza étnica. Entonces es importante entender que en 1948 la Nakba palestina, la creación del Estado de Israel, primero la guerra civil, después la guerra interestatal, no acabó con no supuso el triunfo final y definitivo del sionismo. Fue un triunfo extraordinario y fundamental del movimiento sionista, pero no acabó ahí su proyecto histórico y su proyecto político. La Nakba se convirtió, sobre todo a las personas palestinas refugiadas en campos en distintos lugares de Cisjordania, en la Franja de Gaza, Siria, Líbano, Jordania, Transjordania, etcétera, etcétera. La Nakba fue un presente eterno, ¿no? Un elemento central en la memoria colectiva palestina, una tensión doliente entre temporalidades, pero a su vez un elemento fundamental también de su identidad colectiva y nacional y de su memoria, ¿no? Entonces esta Nakba se empezó a convertir en un presente eterno, una provisionalidad eterna que se vivía en los campos, y a partir de ahí se empezaron a trabajar muchas también formas nuevas de resistencia palestina, pero que realmente ya habían existido desde finales del siglo XIX, incluyendo y teniendo un papel muy destacado muchas mujeres palestinas, ¿no? Entonces, en este sentido, 1967, más que una guerra defensiva, la guerra de los 6 días, la guerra de junio, contra varios ejércitos árabes, como muchos discursos y relatos han establecido, era realmente un intento más, una fase más de completar el trabajo sionista no acabado en 1948. Ese proceso histórico de intentar conseguir el mayor territorio posible con el mínimo de población palestina. Y este trabajo, este objetivo sionista sigue en marcha hoy a través, como hemos dicho, de diversos mecanismos de colonialismo de asentamiento que establece, y que ahora desgranaré en algunos conceptos que pueden ser útiles para entender mejor la cuestión de Palestina e Israel desde las coordenadas que estamos estableciendo, y también quizá para poderlo aplicar a otros fenómenos, a otros territorios, ¿no? Bueno, siempre es necesario subrayar que el movimiento sionista no representaba ni representa ni al judaísmo, ni a las comunidades judías, ni a las personas judías. Hubo y sigue habiendo numerosas personas judías que rechazan este movimiento, esta ideología nacionalista y colonial, y desde los mismos momentos que se creó el sionismo, desde dentro de las personas judías, las comunidades judías de muchos lugares del mundo, se plantearon otras alternativas a la cuestión de la discriminación y la persecución de comunidades judías, especialmente en Europa, ¿no? En Europa central y oriental. Me estoy acordando ahora mismo del asimilacionismo, del budismo, etcétera, etcétera, ¿no? O de soluciones incluso que podían considerarse sionistas, pero que tenían un punto de vista
más conciliador con la población nativa palestina, como Martin Buber, Judah Magnes, etcétera, etcétera. Bueno, claro, era fundamental en el triunfo y nacimiento y desarrollo inicial del movimiento sionista el apoyo de una gran potencia, ¿no? Y claro, la situación geográfica, precisamente las coordenadas geográficas de Palestina en el Levante mediterráneo, marcaron que el Reino Unido se interesase especialmente por tener allí un claro aliado que podía ser el movimiento sionista, y así le dio el apoyo a partir de la creación del mandato británico de Palestina a partir del final de la Primera Guerra Mundial. Por cierto, he dicho Levante mediterráneo. Ya sé que lo habitual es utilizar Oriente, Oriente Próximo, Oriente Medio, pero creo que es más preciso utilizar, en este caso, para referirse a la zona, a la región a la que pertenece Palestina-Israel, Israel-Palestina, Levante Mediterráneo o incluso sudoeste asiático, ¿no? Porque escuchamos con mucha asiduidad sudeste asiático, pero no escuchamos sudoeste asiático, y es una fórmula como Levante Mediterráneo que no tiene tantas connotaciones geohistóricas, culturales y eurocéntricas como tiene Oriente, ¿de acuerdo? Pero simplemente lo dejo ahí porque se utiliza mucho. Yo también creo que debemos adoptar un diccionario renovado, nuevo o renovado, sobre las cuestiones clave en torno a Palestina e Israel, ¿no? De siempre hemos escuchado el término ocupación, se sigue utilizando, se seguirá utilizando para entender lo que ocurrió, sobre todo, únicamente para lo que ocurrió a partir de la guerra de junio de los 6 días de 1967. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los aspectos fundamentales del régimen jurídico de la ocupación militar en el derecho internacional humanitario, que figuran en el Convenio de La Haya de 1907, la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, etcétera, etcétera, establecen que la ocupación siempre se refiere a una situación temporal, a una situación finita, transitoria. Entonces, claro, esto no encaja con la realidad del colonialismo de asentamiento y no encaja con lo que ocurrió desde hace 53 años, desde 1967, en Palestina e Israel. Entre otras cosas porque la ocupación que se realiza a partir de ese momento es un mecanismo que utiliza el Estado de Israel para conseguir precisamente colonizar más y más territorio y continuar en ese proyecto histórico que hemos mencionado de máximo territorio posible con el mínimo de población nativa palestina, ¿no? Además, cuando utilizamos ocupación como el principal concepto para entender el Palestina e Israel, puede parecer que cuando se acabe la ocupación de Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, se acaba, ¿no?, el problema o la cuestión de Palestina e Israel. Y no es así, entre otros muchos factores, porque esto ignora a las personas refugiadas palestinas que viven fuera de la Palestina histórica y también ignora a las personas palestinas con ciudadanía israelí, también conocidas como palestinas del 48. Por tanto, yo creo que el marco y el modelo de colonialismo de asentamiento con apartheid, limpieza étnica, también se puede utilizar ocupación, pero yo no utilizaría como el término prioritario o predilecto para entender lo que pasa en Palestina e Israel. Bueno, paso a la segunda coordenada. Quería compartir también otros conceptos, otras categorías, algunos que pueden ser renovadores, algunos que pueden ser menos conocidos, más novedosos, otros menos novedosos, además de colonialismo de asentamiento y otros que he utilizado para entender Palestina e Israel, ¿no? Desde algunas coordenadas en este año, en este siglo y en estos momentos, ¿no? Bueno, un concepto interesante que también nos permite trazar una perspectiva comparada es el concepto de etnocracia, entender el Estado de Israel como una etnocracia, ¿no? Israel ha sido considerada una etnocracia por distintos académicos y académicas. El primero que yo leí fue Oren Yiftachel, que establecía, ¿no?, una nueva teoría crítica y un nuevo marco comparativo para explicar la geografía política precisamente de sociedades etnocráticas, y la que establecía a Israel como gran ejemplo, ¿no?, entre otras cosas porque considera que en el Estado de Israel existe un régimen político que permite e impulsa la expansión y el control de tierras
por un determinado grupo étnico / nacional / religioso, ¿no? Esto es otro debate complicado que podemos establecer más tarde si quieren, ¿no? En este régimen etnocrático, los derechos y las capacidades jurídicas dependen básicamente del origen étnico / nacional / religioso y de la ubicación geográfica de cada grupo, ¿no? Entonces, también esto tiene mucho que ver, esta etnocracia se manifiesta con la sistemática estrategia sionista colonial de judaizar el máximo de territorios palestinos posibles, especialmente lugares como Jerusalén Este, ¿no? Bueno, hay también otras personas que han utilizado este término, han subrayado, ¿no?, la importancia de, en los regímenes etnocráticos como Israel, asegurar el dominio de un grupo étnico sobre los demás, y los grados de discriminación, depende del régimen, pueden variar. Esto es importante, lo de asegurar el dominio de un grupo étnico, ¿no? Porque efectivamente, aunque las personas palestinas con ciudadanía israelí puedan votar, eso no significa que sea menos etnocrático. El Estado de Israel pudo aprender de la Sudáfrica del apartheid, que precisamente se sistematizó y se extendió a todo el aparato jurídico el mismo año que se creó el Estado de Israel, pero ya había pequeñas leyes, el denominado pequeño apartheid, desde las décadas de 1910, sobre los que podía fijarse Israel de cómo utilizar una estrategia para limpiar su imagen, porque no conceder el voto a una parte de la población es muy llamativo, ¿no? Pero claro, como sabemos, hay más de 60 o 70 leyes discriminatorias para las personas palestinas dentro del Estado de Israel. Entonces, es fundamental el que Israel establece unos mecanismos en los que asegura el dominio del grupo judío, también con sus jerarquías internas y con sus discriminaciones internas, que no tenemos tiempo a entrar, pero lo asegura a pesar de conceder el derecho a voto a la minoría palestina. Bueno, y la cuestión etnocrática es fácilmente identificable también cuando vemos leyes como la del pasado julio de 2018, la ley que establecía a Israel como el Estado-nación del pueblo judío, y que suscitó muchísimas polémicas, ¿no? Otro término muy similar es el de democracia Herrenvolk. Democracia Herrenvolk, como saben, Herrenvolk es un término asociado al Tercer Reich, y es curioso porque este término lo conocí después de haber estado en los archivos nacionales británicos, con mi tesis doctoral, porque estudiando los archivos nacionales británicos vi un documento de Sir Hugh Dock, que era el cónsul británico en Jerusalén en 1950, y que literalmente escribió al Foreign Office británico, a Londres, diciendo traduciendo, que los israelíes están adoptando actitudes de Herrenvolk, precisamente. Entonces, bueno, esto se utiliza bastante en las ciencias políticas, ¿no? Una democracia Herrenvolk, es decir, una democracia solo para los grandes amos, para los grandes señores, y por tanto el que haya mecanismos formales como las elecciones o poder votar y ser votado para una minoría no significa que no haya decenas de otros mecanismos muy bien planificados y que se renuevan, se refuerzan, incluso se incrementan con el tiempo para que el poder auténtico esté siempre bajo un grupo determinado, ¿no? En este caso el judío, y especialmente el judío askenazi. Bien, otro término que yo creo que es importante para entender sobre todo fenómenos como la Nakba y en términos de estudios de memoria es el término de memoricidio. Yo creo que una de las características principales de la cuestión de Palestina e Israel en su relación al relato, al paso por la tierra, a lo simbólico, a la dualidad entre olvido y recuerdo, es el de memoricidio, ¿no? Que empezó a utilizarse como el de limpieza étnica, ¿no? En la década de 1990, relacionado con la guerra de la ex Yugoslavia, que hace referencia a la destrucción física de elementos identitarios de un pueblo, a la pretensión de borrar su paso por la tierra, al intento de eliminar la memoria colectiva y sus elementos de referencia y reproducción. Por tanto, hace referencia a destrucciones físicas y simbólicas, ¿de acuerdo? Entonces, en este proceso de destrucción,
que sobre todo centrado en la Nakba, como sabemos, proceso de destrucción de la mayor parte de la Palestina árabe y la conversión, ¿no?, de 3/4 de personas palestinas en refugiadas, vino acompañado de un proyecto de asesinar la memoria, un proyecto de negar sistemáticamente hasta la actualidad los relatos de las personas palestinas y de un régimen de olvido que se imponía en múltiples facetas y en múltiples ámbitos, ¿no? En el mismo año de 1948, excavadoras israelíes empezaron a borrar del mapa muchos municipios palestinos. Según los últimos estudios, 615 municipios palestinos, localidades palestinas, fueron borradas del mapa en 1948-49. Se plantaron en muchas de ellas, antiguas localidades palestinas, bosques para intentar dar una sensación al mundo de que era un país que plantaba muchos bosques. Ahora lo llamaríamos greenwashing, que lo sigue haciendo sobre todo Israel a través de instituciones como el Fondo Nacional Judío. Y además, muy curioso lo de los bosques, porque claro, cuando se plantaban bosques, por ejemplo, en el caso de Galilea, en el norte de Palestina, el bosque de Birya se plantó artificialmente sobre 6 localidades palestinas. Entonces esto impedía a las personas refugiadas que pudiesen volver a sus casas, a pesar de, como sabemos, en diciembre de 1948 la Asamblea General de la ONU estableció el derecho al retorno de las personas refugiadas palestinas, ¿no? Entonces, bueno, también hay procesos muy simbólicos, se arrancaron muchos árboles autóctonos de Palestina, árboles mediterráneos, por supuesto el olivo, pero también higueras, almendros, chumberas, y muchas veces se sustituyeron en estos nuevos bosques por coníferas europeas. Entonces es una metáfora terrible y a la vez muy, muy ilustrativa de lo que fue el proyecto colonial sionista. Un proyecto colonial europeo y que portaba en las líneas abismales de la blanquitud europea y eurocentrada, que desarraiga a gran parte de la población nativa de sus casas y a su vez se desarraigan, se talan, se destruyen árboles nativos para ser sustituidos también a su vez por árboles europeos y crear un nuevo paisaje, ¿no? Bueno, muchos en este memoricidio de la Nakba, en este memoricidio de Palestina, muchos topónimos árabes fueron cambiados por topónimos hebreos, que en numerosas ocasiones se tomaba ejemplo de nombres bíblicos. Muchos kibutzim también se instalaron sobre antiguas localidades palestinas y además muchísimos bienes inmuebles, archivos, cartas, diarios, fotografías, joyas fueron destruidos por Israel. Solo por dar una cifra, solo en el año de 1958 se destruyeron casi 30.000 libros palestinos de propiedad palestina por considerarlos que no tenían ningún valor o que eran una amenaza a la seguridad, ¿no? Por cierto, el historiador israelí Adam Ras acaba de publicar un libro muy interesante sobre testimonios y documentos sobre el saqueo precisamente de bienes materiales palestinos, ¿no? Esto es curioso además porque se destaca en este libro y en algunos artículos que ha habido una frase que dijo Ben Gurión, ¿no? Una declaración realmente falsa y curiosamente antijudía, porque David Ben Gurión dijo que casi todos los judíos son ladrones, ¿no? Queriendo a su vez también aquí representar y siempre unificar, como es el intento sionista israelí de querer representar a judaísmo, sionismo, sionismo, Israel, judaísmo es lo mismo, ¿no? Pero realmente no es lo mismo y esta es una declaración falsa y claramente antijudía, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos de este memoricidio. Como veo que se me va acabando el tiempo, voy a acelerar. Simplemente por mencionar algún otro concepto que puede ser interesante para comprender Palestina e Israel y para poder aplicarlo a otros territorios, ¿no? A otros procesos históricos. Un concepto que es el de necropolítica o tanatopolítica. Se puede utilizar en ambos sentidos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que las autoridades israelíes llevan a cabo una política sistemática de la muerte, necropolítica o tanatopolítica, ¿no? ¿Esto en qué se concreta? Por supuesto se concreta en lo más sencillo que entenderíamos, que es el asesinato sistemático de personas palestinas, incluyendo de niñas y niños palestinos. Desde el año 2000, más de 2.000 niñas y niños palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes o por sus colonos para
entender también en perspectiva comparada entre el año 2000, entre enero del año 2000 y diciembre de 2015, murieron casi 10.000 personas palestinas en sucesos violentos atribuibles a colonos israelíes y al ejército del Estado de Israel, ¿no? Entonces, si extrapolamos estos datos aproximadamente, Argentina o España, que tienen una población similar, en torno a 45 millones de personas, habrían muerto en estos 15 años, en el caso de Argentina o España, prácticamente 1 millón de personas solo en 15 años. Por tanto, teniendo en cuenta los índices de población palestina, son unas cifras tremendas, ¿no? Claro, esto no solo significa esto, y hay que tener en cuenta también que la mayoría de los medios de comunicación de masas ignoran esta violencia y esta necropolítica cotidiana. Hay que tener en cuenta que también esto tiene mucho que ver con la psicología. El Estado de Israel, a través de estas necropolíticas y tanatopolíticas, intenta transmitir a las personas palestinas que en cualquier situación, en cualquier momento del día y en cualquier lugar, estamos hablando obviamente de la Franja de Gaza, de Jerusalén Este y de Cisjordania, pueden estar a punto de morir, pueden estar a 2 minutos de morir en casi cualquier situación. En esta situación psicológica que el Estado de Israel se esfuerza por muchos mecanismos de implantar en la sociedad palestina, puede ser considerada también como tanatopolítica. Y otra tanatopolítica o necropolítica es la que realiza con los cuerpos de las personas palestinas que son asesinadas por Israel. Muchas veces las autoridades israelíes o el ejército israelí retiene durante días, semanas o meses los cuerpos, los cadáveres de las personas palestinas que acaba de asesinar para infligir más sufrimiento a las familias e incluso les hace pagar multas o pagar una cantidad determinada si quieren recuperar el cuerpo que esas mismas fuerzas israelíes han asesinado, ¿no? Eso también pasa de manera distinta, pero con algunos elementos, con las demoliciones de casas. El Estado de Israel obliga a demoler sus propias casas a muchas personas palestinas porque si no les obliga a pagarse, les obliga a las personas palestinas a pagar a Israel la demolición de su propia casa, ¿no? Bueno, luego hay otros elementos también que no me da tiempo, pero les invito a que busquen los washings, los lavados de cara, los lavados de imagen que realiza el Estado de Israel de todos los colores. Greenwashing hemos mencionado respecto al ecologismo, pinkwashing respecto a la supuesta defensa de los derechos LGTBI y como en episodios como los de Eurovisión del año pasado, ¿no? Que la misma lugar donde se celebraba Eurovisión era sobre las ruinas de un antiguo pueblo palestino limpiado étnicamente durante la Nakba, purple washing, yellow washing, vegan washing, hay muchos, ¿no?, que se habla de esto. Bueno, la tercera coordenada muy rápidamente es, quería relacionar la importancia que tiene globalmente Palestina. Palestina cada vez está más globalizada y a su vez el mundo está en algunos sentidos cada vez más israelí palestinizado. Y ¿esto por qué? ¿No? Entre otras cosas, porque, por ejemplo, Palestina, los cuerpos y territorios palestinos son un laboratorio de pruebas de la industria armamentística mundial. Hay muchas empresas de defensa, de seguridad, que multiplican sus ventas cada vez que Israel bombardea Gaza de manera masiva o cada vez que la violencia sube de intensidad. Hay muchas fuerzas policiales que van a entrenarse a Israel. Israel ha proveído armas a muchísimas dictaduras, por ejemplo, de Abya Yala, de América Latina, de Sudáfrica, de otros muchos lugares. Estos días, precisamente, que se habla más del Sáhara Occidental, el muro del Sáhara Occidental de más de 2.700 kilómetros de largo, el muro que construyó Marruecos ocupando territorio saharaui, se realizó en la década de 1980 con gran ayuda y con gran consejo y asesoramiento israelí, ¿no? Entonces, es también importante entender que en la actualidad Israel es uno de los principales promotores de la islamofobia mundial y es uno de los principales aliados, sobre todo a través de la figura de su primer ministro Netanyahu, de uno de los primeros aliados de las fuerzas de extrema derecha o neofascistas del mundo. Hemos visto en numerosas ocasiones la alianza y la gran amistad que une al todavía presidente Donald Trump, a Jair Bolsonaro, a Víctor Orbán en Hungría y a otros líderes de la extrema derecha y organizaciones de extrema derecha con Israel, ¿no? Entonces, esto es importante destacarlo, porque también aquí, por ejemplo, en el Estado español,
el grupo sionista más activo es precisamente un gran estrecho aliado de Vox, que es la fuerza de extrema derecha más importante ahora mismo en el país, ¿no? Entonces, para situarlo, son importantes estos datos, ¿no? Por otro lado, claro, la causa palestina también, sobre todo a través de momentos clave como 1967, los años 70 con la OLP, ¿no? El gran discurso de Yasser Arafat, un día como hoy, precisamente un 13 de noviembre, pero de 1974 en la ONU, ¿no? Cuando dijo que llegaba a la Asamblea General de la ONU con una rama de olivo en una mano y con una arma del luchador por la libertad en la otra, y dijo que no dejen que caiga, y lo repitió varias veces, la rama de olivo, no dejen que caiga la rama de olivo. Bueno, lo que ocurrió con la guerra del Líbano, Sabra y Shatila, que fue calificado, por cierto, lo de Sabra y Shatila de genocidio por parte de la Asamblea General de la ONU. Lo digo también por la utilización de este término a veces respecto a Palestina e Israel, la primera intifada, etcétera, etcétera. Todos estos momentos alzaron, ¿no?, a la cuestión palestina como una cuestión fundamental, como decía Ghassan Kanafani, la gran causa de los explotados, de las masas explotadas y revolucionarias de nuestro tiempo. Por eso es la causa de cualquier persona, no solo la causa del pueblo palestino, ¿no? Y bueno, luego por último, la última coordenada, la coordenada 4, yo creo que es fundamental también aplicar perspectivas decoloniales, ¿no? Las perspectivas decoloniales, bueno, pueden tener múltiples significados e incluir numerosas propuestas. De hecho, uno de los pilares del pensamiento decolonial y de las epistemologías del sur es el diálogo, es la diversidad, la pluriversalidad y los conocimientos rizomáticos, circulares o en espiral, frente al tótem monologuista, homogeneizador, universalizante, dual y basado en las líneas abismales, ¿no?, del pensamiento eurocentrado. Decolonizar yo creo que significa escuchar profundamente, conocer y practicar el sur a partir de perspectivas y experiencias pluriversas que cuestionen el monopolio epistémico del norte global, o lo que diría en términos de Chandra Mohanty, a través de puntos de vista distintos a los ojos de Occidente, otro término que yo también discuto, al igual que Oriente, ¿no? Bueno, yo creo que esto se debe plantear dentro de lo posible un análisis decolonial que reclame no tanto, y aquí son importantes las preposiciones, las palabras, una vez más, que no reclame tanto estudiar sobre, estudiar para, estudiar por Palestina-Israel o Israel-Palestina o el pueblo palestino, sino más bien estudiar y trabajar y compartir con, a partir de las epistemologías, las experiencias y las luchas, en este caso del sur global y más concretamente palestinas, ¿no? Bueno, yo creo que es importante en este sentido también rechazar cualquier tipo de paternalismo, cualquier intento renovado de retener el protagonismo y la centralidad del norte respecto al sur. Entonces, bueno, precisamente iniciativas surgidas de Palestina como el movimiento BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, proponen la implicación de numerosas personas, organizaciones e instituciones, tanto del norte como del sur global, para colaborar en objetivos que pueden entenderse como descolonizadores o al menos simplemente de cumplimiento del derecho internacional y los derechos humanos, que es lo que está pidiendo esta coalición de BDS, que es la mayor coalición de la sociedad civil palestina, ¿no? Entonces, esta propuesta de análisis decolonial intentaría trabajar tanto desde la diversidad epistémica como desde abajo y desde la horizontalidad, ¿no? Por tanto, no solo hay que investigar de o sobre arriba las personas líderes, las grandes instituciones, organizaciones, los grandes hechos, la macropolítica, la macroeconomía, sino también y especialmente desde abajo, es decir, desde los sujetos anónimos, especialmente mujeres, personas no privilegiadas por el dominio cis-heteropatriarcal, desde las vidas anónimas, cotidianas o desde las experiencias y resistencias simbólicas, ¿no? Al mismo tiempo, esto supone cuestionar los análisis desde arriba, atravesados por la verticalidad del conocimiento y de la colonialidad del poder, del saber y del ser, ¿no? Esto no significa que no haya conflictos, contradicciones y opresiones internas en sociedades del sur global y en Palestina. Sabemos de sobra que en el norte hay sures de la misma manera que en el sur hay nortes, ¿no? Aunque efectivamente hay una línea abismal que divide a ambos, ¿no? Todos estos factores nos llevan a destacar la perspectiva o la importancia del análisis interseccional y la visibilización de las distintas exclusiones dentro y fuera de Palestina, ¿de acuerdo?
acuerdo? Entonces, bueno, yo propongo también estudiar a partir de las voces, las experiencias, los sentipensares de mujeres palestinas, de conceptos que no podemos llegar a entender desde sociedades europeas o desde sociedades de mayoría blanca o incluso en otros lugares del mundo que sean fuera de Palestina o fuera de la zona del Levante Mediterráneo, como por ejemplo Sumud, ¿no? Hay muchísimas palabras que tenemos que entender que no podemos comprender desde las lenguas que utilizamos. Porque Europa, a través del colonialismo, no solo se ha empeñado en que cree que puede entender todo, sino que puede enseñar a todo el mundo, ¿no? Ya va siendo hora de que sea al revés. Y desde la humildad podemos intentar precisamente aprender de otros pueblos, como en este caso el pueblo palestino. Y el concepto de Sumud nos lo pueden explicar como un elemento clave en las resistencias y existencias palestinas, un prisma de su narrativa nativa, pero nunca llegaremos a entender lo que intentan explicarnos con arrelamiento a la tierra, ¿no? Raigambre a la tierra, perseverancia, resiliencia, que es lo que nos intentamos entender con el concepto de Sumud a través de figuras como el olivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es un ejercicio que intenta al menos participar con y arrancar desde las perspectivas y voces palestinas. Bueno, quería decir más, pero no quiero enrollarme, entonces espero que les haya sugerido alguna cuestión y ha sido un enorme placer compartir con ustedes este rato. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge, y propongo que cada uno, en el mismo orden que expusieron, Murilo primero, vayan prendiendo la cámara, por favor, Gilberto también, y les propongo entonces que traten de completar con algunas cuestiones. En el caso de Murilo, me gustaría que nos comentes cómo ampliarías este estudio o qué perspectivas tenés de este estudio de los casos libio y de Arabia Saudita hacia la región en general, en esa época, si es que cómo lo cotejaste y qué lectura haces también desde la perspectiva actual. O sea, si bien Libia entró en un proceso, entró no, lo invadieron y lo bombardearon, destruyendo gran parte de la infraestructura y como vemos, creo que a través de lo que estuvimos conversando esta tarde, noche en España, digamos, los que sufren son las poblaciones de la región, pero concretamente que nos digas la perspectiva a nivel regional de esta relación que planteas vos, tan estrecha entre petróleo y compra de armamentos. Vale, bueno, antes de todo, muchas gracias. Ha sido un placer oír, acompañar las presentaciones de los profesores que, bueno, me antecedieron, los que siguieron. Así que una experiencia muy rica. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Y bueno, la segunda cosa que antes de contestar, a mí me gustaría decir es que tengo este acento brasileño. Así que si alguien no me comprende bien, no pasa nada porque puedo repetir lo que he dicho. Porque, bueno, los brasileños creen que hablar español es hablar con acento, ¿no? ¿Sabe cómo son? Así que me voy a intentar ser un poco claro. Pasa lo mismo de este lado y se te entiende perfectamente. Perfecto. Bueno, la idea es que este proyecto, al final de 2 a 3 años, podamos hacer el análisis de los datos económicos de todos los países de la OPEP, más específicamente los países de la OPEP del Medio Oriente. El problema es que todavía no hemos decidido si vamos a trazar algo como un valor, un índice medio, a determinar los países que están arriba o abajo, si su política exterior es conflictiva o, bueno, de cooperación. La idea, por tanto, es que esta investigación no puede existir solamente con los datos cuantitativos. Bueno, tenemos que complementarla con el análisis cualitativo, vamos a llamarlo así, bueno, de los discursos, de las posiciones políticas, bueno, de trazar un poco cómo actualmente la inestabilidad del Medio Oriente puede afectar directamente los resultados de esta investigación. Así que es un trabajo que vamos a seguir
en los próximos años, intentando encontrar una solución, porque la idea es que, bueno, de algún modo países como Brasil, que son exportadores de commodities como soja y, bueno, alimentos de una manera en general, no sean tan directamente afectados por la inestabilidad de los precios y, bueno, en especial, desafortunadamente, por la posición brasileña en los últimos años hacia Medio Oriente, que se acerca de Israel por cuestiones muy particulares del actual gobierno, y con eso se rompe con una histórica tradición de mantener lazos diplomáticos con muchos de los países árabes, y muchos de esos lazos se daban por cuestiones económicas y bueno, por la exportación fundamentalmente. Tenemos aquí una gran cantidad de sirios y libaneses históricamente que emigraron para Brasil. Esto podría ofrecer una presión más grande para el gobierno que se posicionara de una u otra manera frente a los conflictos en Medio Oriente, pero hasta ahora no ha salido nada distinto de eso. Así que, bueno, la ampliación de los estudios de los datos para los otros países que, bueno, compran armas, por ejemplo, de Brasil, puede ser interesante para que esto se expanda para otras commodities y otros productos que países como de América del Sur mantienen en el balance comercial con Medio Oriente. Entonces, es por esta ruta específicamente que tenemos que seguir. Para eso tenemos que añadir los datos cuantitativos. Esto está ahora muy difícil porque estamos intentando encontrar un camino en común para llegar a estas informaciones. Pero vamos, seguiremos ahí con la investigación a ver lo que nos sale, ¿no? Muchísimas gracias, Murilo. Por cuestiones de tiempo quería que se genere un debate, pero nos estamos extendiendo bastante. Para Gilberto, no, me gustaría que amplíes, justamente después lo terminaste poniendo en la conclusión con puntos suspensivos, la cuestión de las rebeliones populares, y surgió también en temas de clase cuando estudiamos tu texto del 2018 sobre geopolítica en Medio Oriente y justamente rebeliones populares, el factor o la incidencia de los actores no estatales en la región de Medio Oriente, porque hablaste también de China, pero bueno. Y otra cuestión que me pareció interesante, bueno, en tu visión y tu análisis geohistórico, fueron los canales y la comparación que también nosotros venimos estudiando de las diferentes, el colega Gustavo Keegan, que viene estudiando y comparando junto con Omar Gejo las relaciones o la comparación entre la ruta de la seda de antaño y lo que se denomina la nueva ruta de la seda. Entonces, esos canales que pasan por Medio Oriente y que resaltaste la cuestión tanto terrestre como marítima, pero más que nada este factor de las rebeliones populares y la incidencia de estos actores no estatales. Sí, bueno, las rebeliones populares se dan en gran medida en respuesta, en reacción a una situación de bloqueo total en la región, en el Medio Oriente, un bloqueo porque la economía no se desarrolla. Esa es una parte muy importante. No es lo único, naturalmente, ¿verdad? Pero sí es una parte muy importante. Las economías están totalmente bloqueadas. La gente o no tiene trabajo o tiene trabajos que son basura. Muchísimas personas tienen diplomas universitarios y no encuentran un empleo a la altura de sus capacidades. Muchísimas personas tienen empleo porque pertenecen a un grupo de lealtades
pero su trabajo es preparar el café, el té, el mate en la oficina para los funcionarios y bueno, eso no puede ser satisfactorio, no es un trabajo satisfactorio. Y mucha gente, muchos jóvenes simplemente no tienen un empleo. Y esto no es un problema solo de un país. Es un problema que está en la gran mayoría de los países. Por ejemplo, en Libia, que era un país muy rico, en el que mucha gente recibía ayudas sociales del gobierno, la insatisfacción también era muy grande en relación con este punto. Por supuesto, después esto se combina con otros elementos, con el elemento político, que hay una cerrazón política tremenda, que no permite a los jóvenes decidir su futuro, incidir en lo que está sucediendo, en lo que se hace. Esto además se le agrega a la cuestión étnico-nacional, se le agrega a la cuestión tribal, se le agrega a la cuestión religiosa, y en este contexto entra el factor, bueno, de los movimientos islamistas que han tenido una cierta legitimidad porque han estado luchando durante años en contra de los regímenes, etcétera. Esto está íntimamente conectado tanto con la cuestión del proceso de acumulación, de la forma de acumulación de capital en la región, que es esencialmente rentista, y por lo tanto no hay inversión en el sector productivo y ni siquiera en y la que hay en el comercio es muy limitada. Y además, los sectores rentistas están acostumbrados a obtener ganancias fáciles y esto se mezcla con la corrupción y hace que esto sea una olla de presión que está constantemente al borde. Y más ahora desde 2011 para acá, la gente no se conforma y sigue habiendo protestas. Y a pesar de los ejemplos terribles y terroríficos que representan Libia, Siria, Yemen, por mencionar los más graves. Entonces tienes que en Argelia la gente se levantó después de unos años, a pesar de que en 2011 no se levantaron, después sí se levantaron. Más o menos las autoridades han logrado calmar en la cosa. En Sudán también hubo un levantamiento muy importante, la cosa sigue sin concluir, está en proceso la transformación en Sudán. Hubo cosas en Marruecos, a pesar de que la monarquía con el sistema del Mahsen y habilidades políticas que ha demostrado el rey, han logrado más o menos manejar la situación, combinado con mucha represión, por supuesto. Pero todo esto, y en esto tenemos una burguesía regional, que es la burguesía del Golfo, saudí, emiratí, catarí incluso, que no quiere que se le salga de las manos esto. No quiere que se le salga de las manos y en lugar de abrir, de permitir transformaciones, invierten en represión, en cerrar las cosas, en evitar que los cataríes y los turcos entren unos y viceversa. Y hay unos juegos ahí desde arriba, tras bambalinas, de los que se oye a pesar de todo. Esto está conectado con el caos sistémico. Está conectado con el caos sistémico y, bueno, tenemos intentos, lo que a mí me parece que podría ser un intento de China, por estabilizar por medio de la economía, pero pues para que eso cuaje y llegue a tener la amplitud necesaria, pues falta mucho tiempo, ¿verdad? Y además no es seguro que eso logre articularse por las fricciones que existen a escala de la economía mundo capitalista entre los polos de esta rivalidad hegemónica, ¿verdad?
Entonces, yo veo esta situación bastante complicada. Ahora, existen organizaciones que no son estatales. Creo que ya el término de actores no estatales he estado tratando de dejarlo atrás, aunque me persigue porque lo he usado en textos que me parecen importantes y que son valiosos. Creo que el análisis sigue siendo válido a pesar de que el concepto ese de actor no estatal no me parece el más apropiado, porque sigue teniendo en el centro la idea del Estado, pero tenemos una serie de actores que están interviniendo en la política, que están interviniendo, tratando de definir la historia, tanto desde la espontaneidad como las movilizaciones estas del 2011, o las movilizaciones de Argelia y Sudán de 2019, 18-19, o las de Marruecos un poco antes. Tenemos esas movilizaciones semi-espontáneas que son muy importantes. Tenemos también organizaciones islamistas de diferente tipo, desde las muy radicales, muy armadas, muy violentas, ultra reaccionarias, hasta otras menos violentas, abiertas a otras posibilidades, como las de los hermanos musulmanes. Y además tenemos otras organizaciones que pueden no ser tan numerosas, pero como este movimiento kurdo, el que está en el Rojava, que es transnacional o transestatal, porque lo de transnacional habría que calificarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Y son 3 tipos de fenómenos con muy poco diálogo entre ellos, a veces porque pues es imposible por razones ideológicas, ¿no? Entre el islamismo más radical y otro tipo de movimientos espontáneos que no necesariamente responden a eso, y movimientos rebeldes de extrema izquierda como el de los kurdos, que están tratando de conformar alternativas desde el terreno, sin pasar por la destrucción del Estado ni la creación de estados nuevos dentro de la autonomía. Y estos elementos pueden ser elementos, yo creo, sobre todo los fenómenos de movilizaciones espontáneas y estos grupos de izquierda, pueden ser elementos que ofrezcan opciones a mediano o a largo plazo que puedan permitir aspirar a una salida desde abajo, desde la población, y no las salidas de las oligarquías, que son muy reacias a cualquier cambio, muy reacias a cualquier transformación, incluso dentro de sus intereses mismos, ¿no? Transformaciones generando empleos, pues no lo hacen, ¿no? O sea, quieren reprimir, quieren controlar y seguir invirtiendo en bolsa. Entonces, digo, exagerando un poco, ¿verdad? Pero esencialmente eso es lo que vemos, y eso no va a llevar a nada, ¿no? Y creo que por el contrario, la población va a seguir, no va a poder mantenerse quieta y aceptar la realidad, un statu quo nuevo, ni nada parecido. No sé, creo que me quedó una cosa ahí, ¿no? Que no respondí. No, era cuando estabas exponiendo. La cuestión, bueno, por supuesto se derivan varios temas, pero de acuerdo a lo que también estuvo exponiendo Jorge y lo que se vio más temprano, pensando en el concepto de mapa de poder mundial, se me ocurre ver cuál es tu opinión con respecto a cómo medir o cómo interpretar el peso de la intervención de las potencias en la región. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Jorge habló de
la difusión de Israel de la islamofobia en la actualidad. También se podría afirmar, según con matices, que fueron los que asusaron, junto con Estados Unidos, el Islam político en detrimento de los nacionalismos laicos y el nacionalismo anteriormente, y uno de los cambios en eso se ve en lo que fue el Vietnam de la Unión Soviética en el 79, uno de los cambios, ese gran 79 con varios cambios en el Medio Oriente. Entonces, digamos que la pregunta es, ¿qué nivel de intervención crees que hay en esta región? Vos hablaste de un Medio Oriente también extendido. En esa región de Medio Oriente, ¿crees que hay intenciones desde las potencias de cambiar y reconfigurar ese mapa, más allá que el Estado siga existiendo, Libia nominalmente, Siria sigue llamándose Siria, Yemen todavía es Yemen, pero la fuerza de las potencias, y en una de las cuestiones que me parece más debatidas, cómo tanto el wahabismo y Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos, ese eje, alimenta a los mercenarios, porque cuando hablamos de esos actores no estatales, organizaciones que no responden a un Estado, nunca se puede comprobar fehacientemente quién es el que las avala económicamente. O sea, no se prueba así. Se dice, los países del Golfo, Qatar alimentó a tal, Irán apoya a Hamas y Hezbollah, Arabia Saudí, se dice, Estados Unidos armó el Estado Islámico. ¿Vos qué opinión tenés acerca de esos temas, si se quiere, más candentes o más difíciles de probar? Bueno, este es un tema muy importante y que creo que surge, ha estado apareciendo, por lo menos desde 2011 y más particularmente desde 2012, ha estado apareciendo constantemente. Yo no me voy a conformar con eso, pero suelo responder con una analogía. Acá en México hubo un movimiento estudiantil muy fuerte en el 68. Y el movimiento estudiantil, bueno, transformó la sociedad. Terminó con una represión brutal en la que murieron cientos de jóvenes a manos del ejército y bueno, muchísimos presos políticos que estuvieron varios años en la cárcel. Con el tiempo, la sociedad mexicana ha cambiado e incluso el poder ha cambiado. Ahora, por primera vez, se le permite a una fuerza de oposición llegar al gobierno desde hace 2 años. Quién sabe por cuánto tiempo, pero bueno, por lo menos por ahora esto es así. Hubo cambios, tomó muchísimo tiempo, pero hubo cambios. Pero en el 68 mucha gente decía, la izquierda más oficial, más asimilada por el poder en ese entonces, decía, Estados Unidos es el que está financiando a los estudiantes para que se movilicen. Y la derecha, también más oficial, decía, la Unión Soviética le está pagando a los estudiantes para que se movilicen. Era como difícil saber quién, aquellos o estos, quién estaba financiando a los estudiantes. Al final, no sé, yo creo que no hubo financiamiento ni nada de ninguno de los dos, ni Estados Unidos ni la Unión Soviética, pero existía el rumor, ¿no? Entonces, ahí lo que me parece más relevante no es si había financiamiento o no, sino por qué hubo el movimiento, por qué hubo el estallido social. Porque si te fijas, por ejemplo, en Irán, en 2003, en marzo de 2003, George Bush dice, ya, misión cumplida, hemos ganado en Irak, ya ganamos la guerra en Irak. Y a los días empezó a haber supuestas manifestaciones en Irán. Y salía en la prensa, yo estuve siguiendo con mucho detenimiento, yo vivía estaba por llegar a Siria, por llegar a Siria a ser parte de mi investigación de doctorado,
y estaba siguiendo las noticias cotidianamente y los estadounidenses decían eso y estaba eso en la prensa mundial, manifestaciones en Teherán y la gente ya quiere que ahora vayan los estadounidenses. Poco faltaba, quizás no decían literalmente eso, pero ese era el mensaje. Ya Irán está listo para recibir con los brazos abiertos a las tropas estadounidenses, igual que en Irak. Solo eso faltaba. Y la verdad es que esas manifestaciones que sí hubo y que yo creo que sí estuvieron financiadas por el Departamento de Estado, no fructificaron. ¿Por qué? O sea, ¿por qué un financiamiento ahí no fructifica y un financiamiento en Siria en 2011 sí fructifica? El problema no es que haya o no haya financiamiento, porque el financiamiento se hace de una manera selectiva a unos cuantos individuos, pero la movilización no son unos cuantos individuos, fue masiva en Siria. Y esto lo que delata es que había razones para los sirios para estar enardecidos y para manifestarse. Ahora, ¿esto justifica que haya habido una intervención y un financiamiento? No, claro que no. Bueno, mi análisis, no sé si lo conoces, probablemente sí, Martín, sobre esa situación es que al final hubo una concordancia, tanto de parte de Estados Unidos y sus aliados, Arabia Saudí, Qatar, etcétera, Israel, por un lado, y el Estado sirio. Ambos presionaron a la población para que tomaran las armas, para que se convirtiera en una rebelión, la rebelión se convirtiera no solo en rebelión armada, sino sectaria, es decir, con motivaciones religiosas suníes contra los alawíes, y que esto se internacionalizara. O sea, los dos estuvieron, tanto el régimen sirio como los aliados de Estados Unidos en la región, estuvieron presionando a los rebeldes en ese sentido, que los rebeldes durante varios meses estuvieron diciendo no a la violencia, no a la sectarización y no a la internacionalización del conflicto. Pero bueno, es obvio que las potencias y todas estas fuerzas están interviniendo y están buscando intervenir y están buscando influir en los diferentes países con intereses sumamente grandes, y muchas veces los movimientos rebeldes sienten, equivocadamente o no, eso no me corresponde mucho juzgar, sienten que no tienen más alternativa que aceptar esos apoyos. Y bueno, me parece que es una gran desgracia, ¿no? Aparentemente en Argelia o en Sudán lograron más o menos evitar esas tentaciones, ¿no? Ahora, en la lista de movimientos sociales radicales que están y que no van a desaparecer, obviamente está el movimiento popular en Palestina, ¿no? Que también está luchando, cuando pueden con apoyo internacional, o como pueden, ¿no? Sin apoyo internacional, a veces de Qatar, a veces de Irán, a veces de nadie, y la mayor parte de las veces de nadie, ¿verdad? Pero es una lucha constante de la población a pesar de esas fuerzas tan enormes a las que se enfrentan. Muchas gracias, Gilberto, nuevamente por participar. Da para seguir el tiempo, pero hace varias horas que estamos acá, así que te mando un gran abrazo y la verdad que un gusto y un lujo para el panel. Vamos a darle paso a Jorge. Si vos le querés comentar o preguntar algo a Jorge, se lo haces vos, si no, le pregunto yo. Jorge, podés
iniciar la cámara. Bueno, si bien expusiste extensamente sobre la cuestión, como vos bien dijiste, dando puntos más conocidos y otros no tanto, terminaste hablando, yo te iba a hacer una pregunta, me había parecido raro que no hablases del BDS, pero quería preguntarte brevemente, así podemos concluir tu experiencia o tu opinión acerca del BDS por un lado, y la otra cuestión que me gustaría que también desarrolles así telegráficamente, es la mediatización, porque digamos, el cine, los medios hegemónicos, no estas charlas que damos nosotros por acá, bueno, has participado también, o la cuestión de los documentales muestran una visión totalmente sesgada. Se me ocurre preguntarte un caso preciso, si es que lo conociste, sobre Fauda, a ver si te consultan los alumnos o los estudiantes o las exposiciones, esa visión que se muestra, digamos, del palestino y del habitante de esta región del mundo, de este Mashrek o Levante. Sí, pues empiezo por el final, si quieres. Sí, creo que además esta cuestión se nos quedó, ¿no? En la charla que hicimos, en la mesa redonda que hicimos en mayo con motivo del Día de la Nakba, ¿puede ser? Se nos quedó en el tintero, así que te agradezco que me lo preguntes y lo recuperamos, porque además es muy importante, porque efectivamente es una de las mayores, si no el mayor contacto audiovisual que tienen grandes masas de población de todo el mundo con esta cuestión, ¿no? No he visto Fauda, pero tampoco tengo muchas ganas de verla por las referencias no que hace tengo. No hace falta, pero vale. La nombré porque es lo que se... Sí, además creo que es de las más conocidas o la más conocida. A mí me insistieron sí, para verla, por eso la vi. sí. Otro profesor me dijo, mirala, yo se la enseño, pero yo digo, bueno. Sí, no, creo que es importante, ¿eh? Es fundamental ver todo del lado que sea y poder utilizarlo también para contrastar, por supuesto, nuestras perspectivas y aportaciones. La que sí que he visto también que quizás sean similares es Our Boys, Nuestros Chicos, no sé bueno, Our Boys, creo que también es una serie de Netflix, que está basada en la desaparición de 3 chicos israelíes en 2014, y que fue calificada por Netanyahu de antisemita, ¿de acuerdo? Entonces eso me sugirió verla. Sin embargo, claro, muestra mucho el nivel de sesgo pro-israelí o de sesgo pro-sionista que hay, es tal en numerosas series, películas y audiovisuales de masas, que cualquier mínima crítica ya es vista como si fuese, vamos, el demonio, ¿no? Y esta serie en concreto, Our Boys, desde el punto de vista israelí, trata pues también, ¿no?, los entresijos internos del Shin Bet, de la policía israelí, pues bueno, formas de actuar que, entendidas desde un punto de vista democrático, pueden ser cuestionables, pero conociendo la actuación de Israel no sorprenden en absoluto, y de hecho es de lo más light, ¿no? Pero sí que una de las cosas que más me llamó la atención fue participan también personas que representan a personas palestinas y, bueno, muchos estereotipos cuando están las personas solas, no, o en familia, pero siempre que salía más de 3 o 4 personas palestinas era para mostrar que había un conflicto, que había violencia, que la gente gritaba, que la gente se enfrentaba. O sea, no podía haber ningún tipo de comportamiento palestino de más de 2 personas o 3 que están en una casa que no fuese lo que entendemos como respetuoso, correcto, civilizado, por ejemplo, entre otras muchas cosas, ¿no? Luego también vi, por ejemplo, El espía, que es protagonizada por Sacha Baron Cohen, y ya solo viendo, no sé si la conoces, Martín, ¿la conoces o te suena?
Me suenan las dos, no las llegué a ver, yo preferentemente veo la otra mirada y esta las vi, como decís, para contrastar. Claro, claro, no, es que había entendido que me preguntabas de la mirada precisamente israelí. Claro, por eso, pero Sí, 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 digo, sí. porque es lo más difundido, o sea, es una de las herramientas que parece Claro, imparcial para el gran público y es sí. donde hace más mella, pero nombraste la otra palabra igual que nombró Netanyahu, que te quería preguntar también, pero quiero ir dándole cierre, esta presión eh, con el antijudaísmo, la judeofobia, o, entre comillas, el antisemitismo, que también es una de las mayores herramientas de presión Sí, sí, efectivamente. Bueno, al BDS incluso, digamos. sí, bueno, te hago un mínimo comentario de la serie El Espía por si eso, yo solo ver el principio cómo empezaba con un mapa que ponía Israel y ni siquiera había líneas discontinuas ni ninguna referencia a Cisjordania ni la Franja de Gaza. O sea, el gran Israel ya en la primera imagen no sale ninguna persona palestina, también está basada teóricamente en la vida de Eli Cohen, el espía israelí que se infiltró en muy altos niveles del gobierno sirio a principios de los años 60, pero bueno, hay muchas así que podríamos hablar, ¿no? Y efectivamente, la cuestión del BDS, bueno, el BDS ya hace si no me equivoco, fue en marzo de 2016 cuando ya numerosas autoridades israelíes dijeron que era el principal enemigo estratégico de Israel. 10 años antes se había creado el Ministerio de Asuntos Estratégicos, que está dedicado casi en exclusiva a combatir el BDS a través de la guerra legal, a través de la Hasbara, de la propaganda o la diplomacia pública y a través del espionaje. Y por tanto, eso demuestra que el BDS está funcionando, aunque hay que tener en cuenta que la campaña similar que existió contra la Sudáfrica del apartheid se lanzó a finales de los años 50, años 60, es decir, duró 30 años o más de 30 años. Y sabemos que el poder internacional y el peso moral que tiene el genocidio nazi, etcétera, etcétera, y la capacidad tecnológica y militar israelí es muy superior en perspectiva comparada a la que tenía Sudáfrica del apartheid. Entonces, claro, si allá fueron 30 años o más, no, tampoco se le pueden pedir milagros a 15 años teniendo la, la trayectoria que hay y las circunstancias que hemos dicho, ¿no? Pero bueno, yo creo que el movimiento BDS ahora está trabajando en una línea muy interesante, muy inteligente, que es reforzar mucho más la interseccionalidad, reforzar mucho más sus alianzas con numerosos pueblos nativos, pueblos que luchan contra el extractivismo, movimientos feministas, movimientos LGTBI, movimientos ecologistas, etcétera, etcétera. Y en el fondo está reafirmando lo que antes he rápidamente mencionado, ¿no? Y es que la causa palestina es una gran causa internacionalista que han hecho suya innumerables movimientos sociales, ONGs, organizaciones progresistas o por los derechos humanos de todo el mundo, ¿no? Al contrario que el sionismo. Creo que en Argentina es un poco distinto, quizá, pero aquí en España no existe ningún movimiento social ni ONG que dé apoyo a Israel. No existe ni una, a lo mejor hay una charla al año que dan a puerta cerrada varias élites políticas y económicas con miembros de grupos, algún grupo sionista, pero quiero decir que hay una gran dualidad en los apoyos, ¿no? ¿O cómo Acá, lo ves? como habló, como nombró al texto de Mearsheimer, Ignacio, se ve en la actuación del lobby pro-israelí en Argentina, en la alta política, en la asociación con la UBA, dicta cursos el Scholem, después trata de ser más solapado en la academia, eh, porque yo creo que el nivel de argumentación que tiene y trata de hacer esta cuestión que planteaste vos, que planteas en algunos de tus textos, de neutralidad o de cómo es un conflicto, como que es un enfrentamiento, y ya, bueno, cuando uno explica esta cuestión, o sea, es imposible la neutralidad, así que si tenés algunas palabras para finalizar.
Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, a veces, salvando las distancias, me recuerda a la cuestión aquí en España del franquismo, que ya es tan imposible defenderlo en muchos ámbitos que tienen que decir, no, es que todos eran malos, o vamos, la teoría de los dos demonios, ¿no? Creo que en Argentina también se utiliza, que es el último reducto ya, no se puede en muchos sentidos defender abiertamente, sino que simplemente se recurre a eso, ¿no? O intentar una equidistancia, no, es que tú tal. Bueno, sí, nada, volver a destacar que ha sido un gran placer. Que les invito a todas las personas que están viendo esto a que conozcan y que estén pendientes para los próximos cursos, publicaciones, etcétera, que haremos en el grupo especial Palestina y América Latina de Claxo, el que formamos parte. Y bueno, nada, que estoy abierto también en redes sociales a cualquier tipo de comentario, recomendación y que es un placer enorme. Espero que más temprano que tarde pueda ser presencialmente cuando nos encontremos. Abrazos muy grandes. Muchas gracias, abrazo muy grande para vos. Ahora vamos a hacer una pequeña